años, unos hombres blancos del otro lado del mar llegaron a lo que actualmente se conoce como México. Y la historia recuerda este capítulo como el choque de los mundos. Tal vez muchos de ustedes se preguntan qué es lo que piensan los españoles sobre este episodio. Y para ello, hoy nos acompaña una española que nos va a decir precisamente su punto de vista respecto de este tema. Y en México tenemos muy presente esto que para nosotros fue una invasión. Y seguramente muchos de ustedes se preguntan qué piensan los españoles al respecto. Así que hoy invitamos a una española para que nos cuente su punto de vista acerca de lo que sus antepasados hicieron aquí hace 500 años. Bueno, lo primero dirás los vuestros, porque si yo estoy aquí es porque mis antepasados se quedaron en España, no vinieron aquí. Bueno, pero estarás de acuerdo en que los españoles que sí vinieron hace 500 años cometieron atrocidades de todo tipo. Genocidio, llevaron una cultura al borde de la desaparición, les quitaron su lengua madre, quemaron sus libros, destruyeron sus ciudades. Eso no lo puedes negar. No, eso no lo puedo negar, pero lo que has dicho al principio de que qué opinan sobre vuestros antepasados es que no son los míos. O sea, quienes hicieron esas cosas horribles, sí, o sea, injustificables, lo que tú quieras. Pero es que eso fue tus bisabuelos, ¿sabes? No los míos. Bueno, mira, justificaciones podemos encontrar bastantes. Que tus ancestros están en España, que los míos están aquí, pero yo ni siquiera viví este episodio. Pero la verdad es innegable que los españoles que llegaron sí cometieron estas atrocidades. Siento que que la forma de analizarlo cambia mucho si tú lo hablas como vamos a revisar la Conquista Española, no, es que vamos a revisar vuestra historia, porque también es vuestra historia, ¿sabes? O sea, es en cierto modo también hace vuestra gente. Entonces, creo que no tenéis que decir como, esto lo que hicisteis vosotros tal, sino también lo que hicimos nosotros, ¿sabes? Porque es que es vuestra historia, yo creo que no la sentís como que es algo que os hicieron y no. O sea, sentirlo como algo que es vuestro, porque es vuestro. Es que no entiendo muy bien, o sea, ¿en qué te basas? O sea, yo entiendo, o sea, que se sabe ya a día de hoy, o sea, que fue como masacres terribles, como, o sea, explotación de los indígenas, o sea, yo sé que fue muy malo, pero no sé hasta qué punto, yo que sé, por ejemplo, tú te puedes basar en que eso es muchísimo peor que otras conquistas que ha habido, ¿sabes? Porque es que siempre agarráis esa, no sé si es porque es la vuestra o porque incluso el mundo entero, como si fuera la mayor del mundo y en absoluto, o sea, la forma de conquistar, o sea, obviamente hubo muertes, pero fue exponencial y dentro de lo que cabe, pacífica, ¿sabes? Bueno, si bien alrededor del mundo, en cualquier época y cultura, la guerra trae consigo muerte, destrucción, tenemos que aceptar que lo que hicieron los españoles fue más allá de un simple acto de guerra, porque son ellos mismos quienes relatan las atrocidades que cometían contra los niños, contra las mujeres y contra la cultura en general. Es decir, invadieron ciudades, derribaron templos, sometieron a la gente de maneras inhumanas. Si bien ya tenían a las ciudades rendidas, considero que no hacía falta más humillación. Yo sé, o sea, yo entiendo que fueron como masacres horribles, o sea, y que obviamente murió muchísima gente, lo de la esclavitud, o sea, en la que fue muy duro, pero, o sea, creo que también, o sea, no se sabe, ¿no? Porque nunca lo vas a saber, pero gran parte de la razón por la que os desarrollasteis tanto en tan poco tiempo fue por nosotros, no porque vosotros tenéis, pues yo qué sé, herramientas, lo que sea muy básico, y nosotros llegamos con un desarrollo de mucho posterior, ¿sabes? Yo creo que eso también hizo que todo creciese muchísimo más, ¿no? O sea, que no todo es como a reprochar. Sí, eso es lo que se cree generalmente, que los españoles llegaron con un desarrollo muy superior al de los pueblos nativos. Y ese es precisamente uno de los mitos más difundidos, pero ¿a qué se refieren con desarrollo superior? Porque si nos remitimos a regiones como la Maya o la Nahua, donde estaba Tenochtitlan, pues ya había escuelas, había unas ciudades más grandes incluso que las ciudades europeas, tenían astronomía, matemáticas, poesía, escritura, bibliotecas. Entonces no se trata de justificar una invasión, porque fue una invasión, por el simple mito de que las personas creen que si los españoles no hubieran llegado, aquí seguiríamos
sacando corazones o andando en taparrabos, cuando son contextos totalmente diferentes en historia, en tiempo, en momento. Lo primero, cuando yo me refería a menos desarrollados, o que quizás nosotros tuviésemos más desarrollados, me refiero o sea, viéndolo desde la óptica de, o sea, no artística, no de pues teníamos pintura, teníamos libros, no, o de ese tipo de cosas, sino en el sentido de pues, de desarrollo militar, de la forma de organizaciones políticas, la forma de ver la economía, el hecho de mirar hacia afuera, ¿no? Que también es muy importante. Y creo que también, o sea, esto ya pues igual a título personal, no sé, pero considero que dentro de las cosas que se intercambiaron entre un continente y otro, o sea, aunque obviamente pues todas fueron intercambiadas para todas las partes, o sea, creo que quizás las cosas que nos aportamos nosotros eran un poco más útiles que quizás las que recibimos de vosotros, ¿no? Yo qué sé, el ganado, la ganadería, la aportamos nosotros hacia vosotros, ¿no? Y eso cambia muchísimo la forma de cultivo y la forma de en economía, ¿no? También. Pues es que es más útil precisamente lo que los europeos recibieron de América que lo que recibieron los americanos de Europa, porque tus antepasados no le dieron a los míos la oportunidad de realizar un intercambio pacífico. Simplemente llegaron a imponer sus costumbres, su religión. Entonces, ¿cómo podemos tener por cierto que a ustedes, que a tu nación, que a tus antepasados no les hubiera servido algo de lo que aquí ya se había desarrollado? A ver, tampoco es verdad eso de que llegaron y empezaron a ramplar con todo, que fue un ejército ahí de 1 millón de soldados y que todo lo destruyeron en un día, ¿no? O sea, decir, fue súper exponencial. O sea, ellos estaban en islas del Caribe, estaban en Cuba, o sea, y fueron como de islita en islita hasta llegar a una ciudad aquí. O sea, y fue de muy poco en muy poco. O sea, no pasó ni en un mes, ni en 2, o sea, ni en un año. Entonces, o sea, creo que es que eso de que llegaron, empezaron a destruir todo, no es así. O sea, de hecho, la conquista se hizo en gran parte porque hubo pueblos que se alió con los españoles. O sea, seguramente sin eso es que no, o sea, no harían nada, ¿no? Si todos hubiesen ido en contra de ellos, o sea, muchísimos más. De hecho, Cortés utilizó la rivalidad de los pueblos para que se fuese consumando la conquista, ¿no? O sea, Bueno, es que esto no fue una conquista, fue una invasión en toda la extensión de la palabra. Si bien Cortés aprovechó la rivalidad entre los diferentes reinos con los mexicas, si los españoles hubieran sido tan buenos como muchas personas creen que fueron, hubiesen resarcido el daño ocasionado por sus ejércitos, hubiesen liberado a los pueblos sometidos por los mexicas, les hubieran ayudado en su desarrollo y hubieran hecho un intercambio cultural y comercial pacífico. Sin en cambio no fue así. Cortés y sus hombres venían por todos los reinos, por todos los pueblos que encontraban, derribando templos y colocando en ellos a sus dioses y santos. Y así fueron los siguientes años de conquista, o más bien de invasión. vale, a ver, creo que es que eso, o sea, decir eso siento que es un poco absurdo. O sea, creo que hacer una diferencia entre conquista o invasión, que decir, es que me parece como impensable o sea, pensar que hace tantísimos años alguien puede hacer un viaje tan largo, más entonces que era un barco, ¿no? Simplemente para liberar a los pueblos que estaban en el otro lado, quiero decir. Muchos españoles creen que sí fue una labor altruista, incluso muchos mexicanos, por el hecho de que ahora tenemos ciertas bondades, pero no se ponen a pensar en los destrozos que hicieron los españoles. Sí, pero es que ninguna, o sea, ninguna conquista, ninguna invasión, como lo quieres llamar, ha sido pacífica. O sea, pero es que ninguna, ¿no? Y tampoco creo que esta sea como el highlight de las invasiones. O sea, no creo que esto haya sido como la hecatombe, ¿no? O sea, es que aunque tú digas de que, o sea, que vinieron y que con todo lo arrasaron, no, o sea, como lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, que en parte se hizo gracias a las rivalidades que ya había dentro del propio país o de la propia región y que fue muy, muy, muy poquito a poco, ¿sabes? Y esto, pues o sea, te puedes cocer más o menos, pero algo que sí que es verdad es que no hubo una resistencia muy grande por parte de la gente que aquí estaba contra los españoles, ¿no? Ya sea pues porque pensaban que sí que les iban a ayudar o lo que sea, pero sea como fuera, no hubo como un enfrentamiento muy grande, ¿no? Por lo menos al principio, cuando se empezó ya como a expandir eso. No, es que los enfrentamientos sí fueron grandes. De hecho, estamos hablando de que Cortés junto a sus aliados rindió una ciudad que era 3 veces más grande que Londres.
Tenochtitlan. Es decir, arremetió contra toda la gente que ahí estaba, no solo el ejército, sino las mujeres, los niños. Llegó a Cholula, que es una ciudad como Sevilla del siglo XVI, hizo una masacre porque pensó que Moctezuma lo iba a emboscar. Torquemada nos relata que incluso los españoles hacían apuestas entre ellos para ver quién partía por dos a un bebé a la mitad. Entonces sí fue una hecatombe. Es decir, las matanzas sí fueron crueles. Y fue una hecatombe a lo mejor no mundial, pero sí para el mundo prehispánico. Es decir, ¿te imaginas qué pudieron haber sentido aquellas personas cuando vieron que sus creencias más sagradas estaban siendo escupidas y pisoteadas, y en su lugar colocaban dioses que ellos no conocían, pero que les obligaban a adorar? Y si no los adoraban, entonces simplemente los asesinaban o hacían de ellos lo que querían. Ahí tenemos el códice Kingsborough, donde un encomendero está golpeando a un nativo, está sangrando de la boca, y seguramente es porque no le hizo caso en algo. O tenemos también el aperreamiento, es decir, a las personas que no querían creer, los españoles los ataban y les dejaban ir a perros de guerra para que los destrozaran. Es decir, sí fue una guerra, sí fue una conquista o invasión, pero los abusos existen. Es decir, ya tenían rendidas a las ciudades, no tenían por qué continuar cometiendo estos actos inhumanos en contra de la población. Vale, o sea, es que te puedo decir un poco lo de antes, y creo que tampoco puedes, con los valores que tú tienes ahora, decir o sea, que fue como terrible, ¿no? O sea, obviamente fue terrible, quiero decir, pero es que era lo que está un poco a la orden del día en el mundo entero en cuanto a guerras, ¿no? Entonces, o sea, que no había derechos humanos, que no había nada, quiero decir. O sea, yo creo que, o sea, ¿tú crees que realmente no hubo tiempo de reacción en la gente que estaba en la zona de México para contraatacar a los españoles? Quiero decir, es un pueblo, o sea, quieras que no, o sea, es gente que viene desde el otro lado del mundo en barco, poquito a poco, o sea, que no es como que llegan ahí de repente una nave con 2 millones de personas y que pueden arrasar con todo el mundo. O sea, es decir, aquí había mucha más población de la que llegaba en barco desde España, y que era muchísimo más despacio, que si querías pedir tropas igual te tardaban 6 meses. Entonces, es decir, que yo creo que por poder, o sea, si realmente hubiese habido una resistencia muy fuerte por parte de la gente que aquí vivía, no creo que se hubiese conseguido hacer la conquista, la verdad. O sea, porque no es como que llegaron un montón de personas suficientes como para atacar a tanta gente como aquí vivía. Sí, bueno, es que estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, en tanto que los europeos y el resto del mundo, Europa, Asia, África, concebían a las guerras como parte de una realidad. Es decir, para ellos la guerra consistía en el exterminio y en tomar lo que tú tienes porque yo lo necesito. Si bien no hubo la resistencia necesaria para expulsar a los españoles que llegaron, es por los códigos que aquí existían y que desconocían los europeos, o más bien los nativos desconocían que los europeos hacían la guerra de esta forma. Como un ejemplo, pongamos las guerras floridas que se practicaban aquí. Es decir, eran guerras de entrenamiento, eran guerras simplemente para satisfacer a los dioses, por pura diversión. Entonces, las guerras aquí consistían en capturar al enemigo para después pudiera morir en un altar rival. A diferencia de las guerras europeas, donde el enemigo tenía que morir en el mismo campo de batalla. Entonces, la resistencia estuvo, sin embargo, tal vez el entendimiento que no hubo entre ambas culturas en esta cuestión fue la determinante para que Cortés pudiera aprovechar las rivalidades y pues la religión y tradiciones de los pueblos nativos para poder derrotarlos. Vale, o sea, tu punto es como que los españoles aprovecharon un poco de la forma que teníais vosotros de vuestro concepto de guerra para poder conquistar más fácil, ¿no? Exacto, sí, porque... Pero es que eso al final es como vuestro problema, que decir, ¿sabes? O sea, si yo te voy a pegar, el que tú no sepas cómo contestarme no es mi culpa, ¿sabes? Sí, o sea, tal vez los nativos tuvieron que tener un poco más de malicia para repeler los ataques de los españoles. Pero entonces esto reafirma aún más el hecho
de los abusos que Cortés cometió y que no tenía por qué cometer. Sí, o sea, tú dices que como que ellos eran conscientes de que eran de que no ibais a contestar y que se aprovecharon de eso para poder conquistarlo como querían, ¿no? Exacto, porque, mira, siendo conscientes, obviamente que 400 españoles no podían rendir a una ciudad como Tenochtitlan. Sí. Sin embargo, aprovecharon las alianzas con otros pueblos nativos, con Tlaxcala, por ejemplo, con su reino, que era enorme, y de ahí es donde obtuvieron la mayor cantidad de soldados. Pero, pues entonces, si ya tenían estas ventajas, ¿para qué continuar destruyendo pueblos, ciudades, religión, escuelas, forma de vida? Si los recursos ya los tenían, es decir, ya lograron rendir a la ciudad, al imperio más grande. ¿Para qué continuar imponiendo su cosmovisión, su forma de vida? Simplemente tenían que seguir pidiendo tributo, sin tocar ni su religión, ni sus costumbres, ni sus formas de vida. Entonces estamos de acuerdo que ya lo tenían, no tenían por qué seguir con sus atrocidades. Es que, por ejemplo, los españoles inventan cosas que no vieron, que arqueológicamente, antropológicamente sí están comprobadas, pero que ellos no presenciaron. Por ejemplo, los sacrificios. Dice Cortés en lo que ellos llaman la Noche Triste, que, bueno, más bien lo dice Bernal Díaz, que cuando salieron de Tenochtitlan huyendo, pudieron ver a lo lejos cómo eran sacrificados sus compañeros. Pero a lo lejos estamos hablando de 5 kilómetros. Sí. Es decir, no puedes ver tú de aquí a 5 kilómetros cómo están sacrificando a un compañero. Pero ellos dicen que sí. Estas son las cosas que Hernán Cortés le escribe al rey de España como para justificar sus actos de guerra, ¿no? Es decir, sí matamos, sí violamos, sí saqueamos, pero es que ellos sacrificaban, es que ellos tenían sometidos, es que ellos eran malos. Es decir, tratan de justificar Cortés más que nada enalteciendo en sus crónicas a su ejército y que lucharon en nombre de Dios y en nombre del rey. Sí, pero es como el fin justifican los medios, ¿no? O sea, quiero decir, es que para esa época, o sea, yo entiendo que ahora lo ves y es como alarmante que alguien pueda hacer eso, que bueno, Estados Unidos, de hecho, hoy en día lo sigue haciendo. Exacto, pues justificaron lo de las armas de destrucción masiva en los países de Medio Oriente para tener una justificación de entrar. Pero es que luego eso ya es que depende de la ética y la moral que tenga cada uno, ¿no? O sea, si la guerra y lo que quieres conseguir mediante ella te justifica el hacerlo de cualquier forma, engañar, mentir, manipular a la gente, ¿sabes? Quiero decir, no puedes ponerle reglas a la guerra, ¿sabes? Hay que decir cada uno. Y yo entiendo que es verdad que los españoles, precisamente por esto que te digo, lo de que, como dices, ¿no? Pero que había un desarrollo mental, político, estratégico mucho mayor que el que aquí había, se aprovecharon de eso. Pero tampoco puedes como culparles, porque ya te digo que son vuestros antepasados, no los míos. Es como culpar a esa gente de esa forma de actuar, ¿no? Porque es que era lo que se estilaba, lo que en esa época, ¿no? La forma de actuar era esa. Que vosotros seáis un pueblo que no tenía esa vuelta de rosca en la cabeza, pues sí, es verdad. Pero es que las guerras nunca son de iguales hacia iguales. Muy rara vez la vez. Sí, yo entiendo que en Europa y en el resto del mundo las guerras eran así. Y estamos de acuerdo en que aquí no eran de esa forma. ¿Por qué no lo eran? Porque había muchos recursos. Entonces no había necesidad de ir a invadir a otro pueblo para quitarle sus cosas, porque pues si ya lo tenemos todo. Pero a ver, la invasión de España hacia América no fue por recursos, porque no se sabía ni lo que había. Entonces, por recursos, buscando algo que no teníamos, no era. Porque quiero decir, España es una tierra muy fértil, ¿sabes? Quiero decir que no hay una necesidad imperiosa de ir a ninguna parte. Era más que nada por el hecho de expansión territorial, no de recursos, a mi entender. Entonces, estamos de acuerdo en que si no necesitaban los recursos no tenían por qué tocar la forma de vida de los pueblos nativos. No, pero es que entonces muy pocos pueblos necesitan expandirse por recursos. Muy pocas, o sea, solamente gente que vive como en desiertos, que son básicamente los nómadas. Nómadas son los que sí que se van moviendo. Pero en Europa nadie tenía la necesidad de buscar recursos en otras partes, se podía vivir. Europa, por la razón por la que salieron, fue por territorio. Entonces, quiero decir... Entonces, ¿sí fue por maldad? Fue por maldad, no precisamente por maldad, pero porque quiero que mi país sea más grande. Por simple ambición. Por simple ambición, sí, pero es que la humanidad crece por ambición, si no, no avanzas. Necesitas tener ambiciones para avanzar.
Bueno, así creció la humanidad de ese lado del mundo, en ese continente. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí también tenemos a los mexicas que crecieron por ambición, sometiendo a pueblos, eran tiránicos. Bueno. Pero había pueblos, había reinos muy pacíficos que no crecían en ese sentido porque lo que ellos querían, lo que necesitaban, lo encontraban en su entorno, digamos. ¿Sabes qué? Es que esos pueblos son los que siempre acaban siendo aplastados. Sí, los Wixárika, del norte del país, son un pueblo muy espiritual, muy conectado con sus dioses. Los Seris, los Rarámuri, no son pueblos guerreros, no construyeron grandes ciudades. Sin embargo, por esa ambición de los europeos, ahí los tenemos en pleno 2019, que se están suicidando porque no tienen comida, que perdieron su cultura, que hay religiosos que van y quieren a fuerzas que se conviertan pues a la cosmovisión que ellos les ofrecen, ¿no? Y todo esto es producto o consecuencia de que hace 500 años estos hombres, por ambición, empezaron a tomar recursos, empezaron a tomar territorio, y estos pueblos en México empezaron a tener que alejarse más de sus lugares donde vivían, y ahora los tienes viviendo en la sierra, los tienes viviendo en desiertos, no tienen que comer, el gobierno ni siquiera es capaz de brindarles los servicios más básicos, educación, salud y vivienda. Entonces, por una simple ambición de hace 500 años, por querer ver un imperio más grande, ahí están las consecuencias. Un pueblo como el mexicano que no tiene identidad, pueblos nativos que tal vez ni siquiera tengan sangre mestiza, y que ahí están, que la gente ni siquiera sabe que existen, ni el gobierno, todo por una simple ambición. Entonces sí, en el mundo europeo, en el mundo asiático y en el africano, así crecen los imperios, a través de las conquistas, de las invasiones. Y si ellos llegaron aquí con esa idea y se encontraron con un rival como los mexicas que también pensaban de esa forma, pues ya acabar con ellos y quedarse con su territorio. Pero ¿por qué afectar entonces a pueblos menos desarrollados, más espirituales, y que hasta la fecha siguen sufriendo esas consecuencias? Por la ambición, pero creo que la ambición no me la puedes ni reprochar a mí ni reprochar a España. O sea, creo que se la tienes que reprochar al conjunto de la humanidad, ¿sabes? Quiero decir, no, es que no, como que no te lo puedo contraargumentar, porque quiero decir, porque es así. O sea, pues es triste, pero es así. Los pueblos más pacíficos son siempre los que van a sucumbir. Porque al final, o sea, la espada la tiene el que la tiene. Vale, pues creo que el reproche que tienes que hacer no es tanto contra los españoles, ¿no? Contra nosotros o contra un país en concreto, sino con la humanidad misma, ¿no? Porque al final, o sea, yo siento que ese sentido de ambición, ese sentido de querer crecer, pero por el hecho de tener más, ¿no? Aunque ya puedas sustentar con lo que tienes, o sea, yo creo que es algo como muy intrínseco de los humanos, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que de toda la historia siempre ha sido así. Los pueblos que no eran violentos, los pueblos que no tenían cultura de guerra, siempre han sido los que han sido acabados sometidos por otro pueblo, ¿no? En este caso pues fue España con todo lo que era pues, la región americana, en este caso pues México. Pero es que quiero decir, si no hubiésemos llegado nosotros, o incluso antes de que llegásemos nosotros, ¿no? Y esto me lo has contado tú, el Imperio Mexica, su forma de guerra era esa, sí que era por ambición, ¿no? Sí que era por expansión territorial, no era tanto por necesidad, sino por el hecho de ir tomando más región. Entonces, que es algo que siempre ha pasado y que siempre va a pasar, que a día de hoy sigue pasando, ¿no? Lo que sí que creo que, y así como un poco pues por cerrar, ¿no? Que a día de hoy mucha parte de las personas que viven en América o en América Latina se escudan un poco en el tema de la leyenda negra, el tema de que nuestros problemas vienen de que los españoles nos invadieron y que acabaron con nuestras culturas, incluso después pues el postimperialismo yanqui. Y que creo que también tenéis que mirar hacia los fallos que habéis podido tener vosotros, los dirigentes que habéis podido tener vosotros, que todo no puede ser razón de algo que pasó en el siglo XV, ¿no? En el siglo XVIII. Que tenéis que intentar rehaceros vosotros mismos, aprender un poco es que lo que te digo, ¿no? Que es que esa historia no es nuestra historia, no es que venimos nosotros, sino que también es vuestra. Bueno, pues en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí en México, y no solo con algo que pasó hace 500 años, sino con muchas cuestiones en general. Los mexicanos, muchos,
tienden a facturar sus desgracias de hoy en día a algo que les pasó ayer, algo que les pasó hace un año, hace 10, hace 15. Entonces, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Japón con la Segunda Guerra Mundial y la bomba, ellos se levantaron, es decir, no están lamentándose por algo que sucedió pues en aquel tiempo, ¿no? Y sin embargo los mexicanos, te digo, muchos sí lo hacen, se escudan en algo que sucedió hace 500 años, pues para argumentar que por eso estamos como estamos. Y sí, estoy plenamente consciente de que si tuviéramos como mexicanos el compromiso de enseñarle a otros mexicanos la grandeza de nuestro pasado o incluso de nuestro presente, como lo tienen algunos religiosos al ir tocando de puerta en puerta para enseñar su religión, tal vez otra sería nuestra realidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo, nos escudamos en cosas que ya sucedieron y que no tienen remedio, y en lugar de tratar de mejorar nuestras condiciones actuales de vida, pues preferimos escudarnos. Lo de pedir, o sea, con todos los problemas que tiene México, ¿no? Con todas las cosas en las que podrías gastar tu tiempo en pensar cómo solucionarlas, que dice lo de que el rey de España que tiene que pedir perdón, o sea, porque todavía no han pedido perdón. No sé, o sea, a mí se me hace como desviar un poco la atención de la gente hacia temas, o sea, hacia debates de lo políticamente correcto, que realmente antes de empezar a hablar sobre lo que es, ya sabes hacia dónde batear la gente, ¿no? Porque es lo que mueve más como los sentimientos. Bueno, en cuestión de pedir perdón, yo creo que hubo una confusión en los mexicanos, porque, bueno, le pide el Poder Ejecutivo de México, le solicita al rey de España pedir perdón a los pueblos nativos, es decir, no se lo pide España, no se lo pide a los españoles, se lo pide al título nobiliario, que es la realeza, es el rey. Vale, bueno, es que ese título nobiliario son Borbones y los que os invadieron eran austrias, o sea, ni siquiera es el mismo título nobiliario. A mí, de verdad que me parece como tratar de desviar la atención, o sea, de mover sentimientos de la gente y enemistar a unos contra otros. Podría ser que fuera para desviar la atención, pero realmente yo creo que los mexicanos lo vieron en un sentido que no deberían, porque el presidente le dice, oye, por favor, ofrece disculpas a los pueblos nativos, pero a los pueblos nativos, no a México, no a los mexicanos, sino a cierta cantidad de pueblos nativos que aún existen. Sí. Y yo creo que ahí es donde la gente malinterpretó y mexicanos, unos estaban a favor y otros en contra. Es decir, los que estaban a favor decían, sí, que nos pidan perdón, pero yo también los veía y decía, o sea, no están pidiendo las disculpas para que te las den a ti. O sea, es para los pueblos nativos que están están en México, en las sierras, en pueblos, en desiertos. O sea, no son para ti, amigo barbón que se cree nativo. Las disculpas no son para ti que ya perdiste toda la conexión con tu pasado. Entonces, para mí esto fue algo muy simbólico, más allá de que se dio o no se dio, que no tenía por qué trascender de esa forma. Yo culpo más a los medios de comunicación que empiezan a tergiversar. Es que le exigió al rey de España, es que le pidió, y en España los medios también le echan leña al fuego, ¿no? No les vamos a pedir perdón y no tendremos por qué, y eso fue cuestión de hace 500 años. Entonces, algo que fue algo muy simbólico, muy simple, los medios se encargaron de hacerlo amarillista y posteriormente se pudo haber convertido hasta en un problema diplomático. A ver, pero es que de todas formas yo creo que, o sea, yo tampoco sé como muchísimo del tema, pero creo que una persona que tienes una mínima idea, o sea, aunque sea solamente pedirle perdón a los pueblos, es que es como pedirle a alguien que realmente no tiene nada que ver, pedirle perdón a otra persona, ¿sabes? O sea, decir, o sea, y creo que eso tampoco tienes que saber mucho para saberlo, ¿no? O sea, es que el rey de España, o sea, ni su dinastía monárquica tiene nada que ver con lo que pasó aquí, pero es que nada que ver. Entonces, y creo que eso no hace falta, o sea, no tienes que leer mucho para saberlo, o sea, creo que es muy... Por eso era algo simbólico. Sí, simbólico, pero que yo creo que en el momento que lo sueltas tú sabes lo que va a crear. Yo sigo pensando que fue para desviar la atención. Sí, tampoco es que al gobierno mexicano le interese tanto que los pueblos nativos reciban estas disculpas. Es decir, esto fue algo mediático, fue un show, como en muchas ocasiones ha pasado. Pero si de algo servía,
a lo mejor a los pueblos nativos tal vez les reconfortaba un poco saber esto, ¿no? Que les ofrecieron disculpas. Pues sí, tal vez... Pero es que ya a mí estamos se en me una hace época engañar en un poco a la que- gente y autoengañarse. Sí, y en esta época tal vez salen sobrando unas disculpas, porque lo hecho está, no va a solucionar nada. Y yo quiero pensar que esto era algo que no debe ser tan trascendente. Incluso no es el presidente de México el que debería de solicitar las disculpas, porque tengo entendido que él tiene descendencia directamente española. Entonces, pues sí no se oye tan coherente que él sea quien está solicitando las disculpas para los pueblos nativos. Tendrían que ser los mismos pueblos nativos, sus representantes, quienes solicitaran, ¿no? En todo caso, ¿saben qué? Pues requerimos una disculpa pública por lo acontecido. Más allá de que si es prudente o no lo es, pero serían ellos los indicados, no el presidente de México. Porque entonces se prestó a esa confusión de que el presidente Obrador está pidiendo al rey, le está exigiendo que se disculpe. Y los mexicanos lo toman como que es para nosotros, y que nos invadieron, que se disculpen, nos quitaron todo, y volvemos a lo mismo, se excusan los mexicanos otra vez. Algo que pasó hace 500 años es lo que nos tiene así como estamos ahora. Así que, pues, mira, no sé hasta qué punto sea bueno o malo que hayan solicitado estas disculpas. Sin embargo, considero que quien hizo el trabajo sucio de volverlo un tema tan delicado fueron los medios. Ni siquiera el rey de España, porque ni se pronunció tanto al respecto, y ni el presidente, porque nada más lo solicitó y no dijo nada más. Pero los medios españoles y mexicanos estuvieron insistiendo. Entonces, estuvimos al borde de un problema diplomático por culpa de la gente que no sabe manejar las noticias que realmente no tienen importancia. Bueno, espero seguir conversando contigo y Yo igual. para saber qué es lo que opinas, ya no de esto, sino de muchas cosas de México. Así que Que es muy nos bonito. vemos después, amigos de Placa L, una española opinando sobre los españoles que llegaron hace 500 años. Yo soy Shiu y nos vemos en el siguiente video.